se encuentren excelente. Bienvenido a Equilibrando Ando. Mi nombre es Allen Ramos Vaca, soy psicólogo y coach ontológico. El día de hoy vamos a abordar un tema que en lo particular me gusta mucho, la psicofisiología, la unión entre la mente, las emociones y el cuerpo. Y que este tema o la introducción o la explicación de esta situación no podía faltar nunca en mis pláticas o conferencias, talleres, coaching que he impartido en los últimos 8 años o 7, 6 años de mi vida, porque también daba conferencias, pláticas de muchos temas para padres, estudiantes, etcétera. Y con este video comenzamos el tema de psicofisiología. Y hoy en el tema de psicofisiología vamos a abordar el estrés. Pero, ¿qué es el estrés? Para ello le vamos a pedir a nuestro gran amigo, el doctor Alex, que nos explique qué es el estrés. Claro que sí, mi buen amigo Allen. Y pues bien, según este libro de ciencia, el estrés es una reacción fisiológica del organismo donde se activan métodos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El cuerpo puede responder mediante el sistema nervioso simpático al estrés con la huida o la lucha. Debido a que el cuerpo no puede mantener este estado durante prolongados periodos de tiempo, el sistema nervioso parasimpático tiende a hacer regresar al cuerpo a condiciones fisiológicas más normales, eso que se le conoce como homeostasis. El estrés normalmente describe una condición negativa, también llamada diestrés. Muchas gracias, doctor Alex. Y pues bien, escuchando esto, pues el estrés puede tener un origen físico generando consecuencias mentales, emocionales o incluso puede tener un origen mental, emocional generando complicaciones físicas. El estrés puede ocasionar cuestiones físicas como cansancio, enfermedades, problemas hormonales, entre muchas otras situaciones. También en un factor mental emocional no es lo mismo, pero hace vulnerable a nuestra mente y a nuestras emociones a sentir enojo, frustración, tristeza, ira, ansiedad, resentimiento, odio, insomnio, entre muchas otras cosas o situaciones por padecer, creando estímulos nerviosos emocionales en los sistemas nervioso, endocrino, circulatorio, digestivo, en el eje hipotálamo, glándula pituitaria, adrenocortical, produciendo cambios medibles que se pueden medir en los niveles funcionales de estos sistemas. En otras palabras, se puede medir qué puede alterar el funcionamiento de forma negativa de estos sistemas. Y no solo de estos sistemas, sino del cuerpo en general, siendo estos cambios nocivos para la salud y especialmente para la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Doctor Alex, ¿podría explicarnos, por favor? La homeostasis es el estado de equilibrio el cual todos los seres vivos alcanzan una estabilidad en las propiedades de su medio interno como bioquímica, tejidos celulares, concentración de ácidos, presión arterial, azúcar en la sangre, electrolitos, energía, hormonas, oxígeno, proteínas y la temperatura para responder a los cambios en el interior y exterior de su cuerpo o del cuerpo y así mantener la vida. En otras palabras, la homeostasis es un equilibrio general dentro de nuestro cuerpo para adaptarse ante situaciones tanto interiores como exteriores. Ante situaciones de estrés, podríamos hablar y es muy importante revisar la actividad endocrina, ya que promueve la liberación de catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina, siendo esta hormona liberadora de corticotropina y corticosteroides, y principalmente el cortisol, una sustancia principalmente asociada con el estrés. Hablando de estrés, también es importante contemplar el volumen celular acumulado, la concentración de glucosa, la actividad de la enzima creatinofosfoquinasa, así como concentraciones de B-hidroxibutirato y lactato como indicadores de estrés. Entonces, con esto te puedes dar cuenta que existe una compleja correlación entre cuerpo, mente y emociones y que van completamente de la mano
una con la otra. Por eso se llama psicofisiología, la mente y las emociones con el cuerpo. Ahora, revisemos aquellas situaciones que pueden generar estrés físico, mental y emocional. Estas situaciones pueden ser insuficiente alimentación, no comer lo suficiente o no comer a nuestras horas. Insuficiente hidratación, no tomar el agua suficiente que requiere nuestro cuerpo. Insuficiente nutrición, en este caso comer mucho, pero comer comida chatarra. Horas o calidad de sueño pobre, en este caso que nuestro sueño no sea de calidad o dormir poco, y carente descanso, que es diferente o un poco diferente al sueño. Una cosa es dormir y otra cosa es a lo mejor dormir mucho, pero a lo mejor todo el tiempo andamos como que trabajando, andamos con exceso de labores, de ejercicio o de trabajo. Bien, otra cosa que también puede generar estrés es la respiración no viable. A lo mejor no respiramos adecuadamente o comúnmente vivimos en lugares donde hay mucho dióxido de carbono, el aire no es de calidad. Obviamente la respiración es la necesidad básica de nuestro cuerpo, pues la que requerimos hacer cada 5 segundos. Y si el aire o la respiración no es viable, no hay una oxigenación viable, por así decirlo, y entonces el cuerpo tiene una pobre oxigenación o no una oxigenación como debería, trayendo consecuencias. Bien, heridas, dolor o enfermedad también genera estrés. Heridas, dolor o enfermedad también son situaciones que generan estrés. Eh, También tenemos temor, angustia, enojo, ira, preocupación, ansiedad, resentimiento, odio y tristeza. Estos también generan situaciones de estrés mental, emocional. Las otras generan estrés fisiológico. La incomodidad también genera estrés. Incomodidad, por ejemplo, estar sometido en el tráfico a situaciones de conglomeraciones donde hay mucha gente. Ejemplo, ir en el metro con mucha gente y ir todo apretado. Eso también genera estrés. Una incomodidad y comportamiento no natural. En este caso, que nuestro cuerpo o nuestra mente, nuestras emociones tengan problemas o dificultades como algunos síndromes, que nuestros procesos psicofisiológicos no se lleven de forma adecuada y pues esto nos genere problemas y obviamente también nos genera estrés. Todo esto nos genera estrés físico, mental y emocional, y con ello el desequilibrio de la homeostasis, y que van muy de la mano. Algunas situaciones de estrés físicas generan complicaciones mentales y emocionales, y algunas situaciones de estrés mental y emocional generan complicaciones físicas. Ejemplo, vamos a hablar del desbalance homeostático. Homeostasis ya vimos que es el proceso de regulación general del cuerpo. Y ese desbalance homeostático puede ser originado por un factor físico o incluso puede ser originado por un factor mental o emocional. Y ese desbalance homeostático general puede traer complicaciones bioquímicas. En este caso, traer desequilibrio en las hormonas, neurotransmisores y demás sustancias de nuestro cuerpo, generando caos de muchas índoles. Y ese desequilibrio homeostático también puede generar pobreza o incorrecto funcionamiento de órganos, glándulas o sistemas. ¿A qué me refiero? A que comienzan a reducir la efectividad con la que trabajan o incluso comienzan a generar problemas. Ejemplo, el hígado ya no nos desintoxica bien, o ciertas glándulas generan problemas hormonales, o incluso ciertos sistemas decaen. Ejemplo, el sistema inmunológico cae, se vuelve débil y se vuelve vulnerable ante muchas enfermedades o patologías. Y con ello, desbalance mental y emocional, generando irritación, ansiedad, frustración, enojo, ira, odio, resentimiento, etcétera, de lo que ya hablamos hace un momento. Y no solo eso, ese desbalance mental y emocional originado por este desequilibrio homeostático también puede generar un desequilibrio en los órganos, glándulas y sistemas, y también puede generar un desequilibrio bioquímico. Si te das cuenta, puede generar un círculo vicioso, patológico o enfermizo.
Y una vez que nuestras células, nuestros órganos y nuestros sistemas disminuyen su función respecto a su rendimiento, se puede empezar a producir una acumulación de toxinas, algo así como una acidosis metabólica. ¿Por qué algo así como una acidosis metabólica? Porque en el caso de una acidosis metabólica hay una insuficiencia hepática por ingesta de un exceso de toxinas, ya sea como drogas como el alcohol, el tabaco, cristal, piedra, marihuana, entre otras. O también causada por enfermedades no controladas como diabetes, enfermedades renales, etc. Pero entonces, ¿qué es una acidosis? Una acidosis es el aumento de producción y o de consumo de ácidos, así como consumo de sustancias que se metabolizan a ácidos. Así como también puede ser producida cuando el cuerpo no desecha los suficientes ácidos, en este caso almacenándose dentro del cuerpo y desechando en exceso las sustancias bases, alterando con esto el pH de nuestro cuerpo. El pH de nuestro cuerpo oscila o se mantiene entre el 7.35 y el 7.45. Esto es la escala del pH. Conforme se va acercando al 7, llegamos al punto neutro que se neutraliza junto con el pH alcalino, y del 7 hacia el 14 pues se va acercando al pH alcalino. Entonces, entendiendo que todo este desequilibrio mental, emocional, genera un desequilibrio físico, causando alteraciones en la forma de trabajo o en el rendimiento de las células, de los órganos y de nuestros sistemas, y que esto puede generar una acumulación de toxinas, y esta acumulación de toxinas puede alterar nuestro pH de nuestro cuerpo, y que, retomando el punto del pH, todo este desequilibrio puede generar una alteración en las condiciones del pH normal de nuestro cuerpo, del 7.35 y 7.45, generando una acidosis. En este caso, alterando ese pH, inclinándolo hacia el ácido, o puede generar una alcalosis, inclinándolo hacia la parte alcalina. Teniendo en cuenta que la alcalosis es el exceso del pH alcalino en nuestro organismo. Y ambos excesos, desde la acidosis y la alcalosis, degradan la célula, la irritan e incluso la pueden llevar a la muerte. Y degradándose la célula o muriendo la célula, pues se degrada o muere el tejido, el órgano, y con ello, pues algunas partes del cuerpo, por así decirlo, ¿no? En este caso, generando enfermedades. Aunque sí, ya sé, la muerte celular no es del todo malo. Tenemos como ejemplo la apoptosis, que es la muerte celular como regulación de la homeostasis. En este caso ya es genéticamente programada. ¿A qué me refiero? Que las células de nuestro cuerpo ya vienen programadas genéticamente para morir en cierto tiempo de vida. Y esto es bueno para evitar la sobrepoblación de células y evitar malformaciones o incluso enfermedades, etcétera, como es el caso de la muerte de células infectadas o células cancerosas. Pero recuerden que para todo debe haber un equilibrio, y se vuelve dañina la apoptosis cuando no está regulada y no responde a los mecanismos homeostáticos y presenta cantidades inadecuadas o desfasadas en el tiempo de su aparición. En otras palabras, la apoptosis es la muerte de nuestras células que ya no deben pertenecer a nosotros, generando ese equilibrio al ser eliminadas y dándole la oportunidad a nuevas células. Y este desequilibrio de la apoptosis está relacionada con cáncer, neurodegeneración, en este caso destrucción o degeneración de las neuronas, autoinmunidad, en este caso nuestro sistema inmune responde en contra de nosotros mismos, cardiopatías, enfermedades del corazón, entre otros. Y la otra muerte celular es la que la conocemos como necrosis. En este caso, la necrosis es aguda, no fisiológica, a diferencia de la apoptosis, que es fisiológica, es normal, por así decirlo. Ya abordamos esa parte, en qué situaciones o en qué condiciones es normal y en qué condiciones no es normal. En este caso puede ser ocasionada por una agresión, una lesión, por heridas o incluso hipoxia, falta de oxígeno o por toxinas. Viendo esto, podemos retomar o entender que todo lo que ya vimos de ese desequilibrio homeostático, bioquímico, sanguíneo, de pH, etcétera,
puede terminar lacerando, irritando o matando las células de nuestro organismo, de nuestro tejido, de nuestros órganos, alterando nuestra salud general del cuerpo y con ello nuestra salud mental, emocional, que al alterar nuestra salud mental o emocional, se altera nuestro cuerpo y si te das cuenta es un círculo enfermizo. Es por ello la importancia de entender y conocer de todo lo que el estrés genera tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente y nuestras emociones, como ansiedad, frustración, enojo, ira, etcétera, que esas emociones generan todo este desequilibrio, desbalance bioquímico, homeostático en nuestro cuerpo. En otras palabras, la sobreexposición de los humanos ante el estrés produce un costo biológico muy alto que pagar, suficiente para alterar las funciones biológicas y producir diestrés o desequilibrio general. ¿Por qué te hablé de todo esto? Porque es importante conocer la correlación que existe entre mente, emociones y cuerpo, o entre cuerpo, mente y emociones. Y que no solamente aplica dentro de nosotros, aplica para muchísimas cosas, como en el caso de la ciencia. Una ciencia va de la mano con la otra y con la otra y con la otra. Y tal cual como es el objetivo de este canal, cuestiones sociales. Entenderás o te darás cuenta que una situación social o una situación en nuestra vida va de la mano de una situación anterior, de otra anterior y de otra anterior y de otra anterior. Tal es el caso como lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros se activa la situación o hay una situación de peligro, hay actividad neuronal que genera adrenalina y noradrenalina. Esto nos va a llevar a un estado de alerta, ya sea de lucha o de huir. Esta situación, pues bueno, va a hacer que aumente nuestra frecuencia cardíaca, va a hacer vasoconstricción, nuestros vasos sanguíneos se van a comprimir, va a haber aumento de glicemia, este aumento de glicemia, y bueno, toda esta situación nos va a llevar a liberación o la estimulación de liberar corticotropina y vasopresina. La liberación de corticotropina o de vasopresina va a hacer que nuestro cuerpo genere adrenocorticotropina y la liberación de adrenocorticotropina va a generar glucocorticoides y los glucocorticoides van a generar catecolaminas. Si te das cuenta, todas y cada una de ellas van de la mano. Aplica para muchas situaciones de nuestra vida, cuestiones sociales, incluso situaciones muy internas y que estaremos viendo en videos futuros. Espero que este ejemplo y todos estos ejemplos hayan ayudado a comprender más acerca de la unión de nuestro cuerpo y cómo afecta nuestra mente y nuestras emociones, nuestro cuerpo, o cómo nuestro cuerpo afecta nuestra mente y nuestras emociones. Y pues vayan hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido mucho. En el próximo video estaremos retomando esto de una forma un poco más enfocada al estrés y al cortisol. Entonces no te lo pierdas para seguir aprendiendo de nuestro cuerpo. De mi parte es todo. Muchísimas gracias.